en el Zócalo, donde estaba el plantón, y junto al plantón estábamos haciendo la conmemoración. Pasaron por Nochistlán, llegaron a Nochistlán 12, que está en la carretera hacia Oaxaca, ya relativamente cerca de Oaxaca, 12 camiones llenos de policías, y se pararon a echar un taco en Nochistlán. La gente vio que eran 12 camiones de policías y la gente de alguna manera espontánea dijo, es que estos van a reprimir a nuestros compas que están en el Zócalo haciendo, todo el mundo sabía de esta conmemoración en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Y entonces decidieron bloquearlos y no dejarlos pasar para que no llegaran a reprimir a la gente que estaba en el Zócalo. Se armó rápidamente el bloqueo, empezaron a llegar gente de los pueblos, llegó a sumarse mucha gente, y al ver tanta gente, los policías que estaban ahí no se atrevieron a actuar por su cuenta, empezaron a reportarse, y hubo sin duda alguna confusión, preocupación en las autoridades, en sus jefes, para definir qué hacer. Y se produjo por varios días una situación tensa en que el bloqueo se fortalecía, había cada vez más elementos en el bloqueo, ya no era improvisado, ya era una configuración distinta del bloqueo y una decisión distinta del bloqueo, y las autoridades deciden no actuar hasta el fin de semana. Entonces, en ese fin de semana del 19 de junio, organizan la represión, donde quisiéramos subrayar que fue una fuerza letal, y usando la palabra letal con toda precisión. Llegaron a matar. No fue una confrontación, no fue el alboroto, no fue una bala perdida que se le fue a alguna persona, fueron balas apuntadas directamente y no de manera casual. Fueron asesinatos, no fueron confrontaciones, no fue una confrontación con la policía, no fue la batalla de Todos los Santos o la batalla del 14 de junio, fue una fuerza letal. Aquí quisiera plantear que mientras en la sociedad oaxaqueña hay sedimentos de la experiencia de 2006, hay análisis de todos los errores que cometimos, vimos cómo fueron todos nuestros demonios que estuvieron sueltos en 2006 y que empezamos a tratar de aprender y a procesarlos, a actuar de otra manera en 2016. El gobierno parece tomar sobre todo una definición de la Suprema Corte que define el estado real de cosas que hay en este país y que creo que no se refiere solamente a Oaxaca. En 2007-2008, la Suprema Corte nombra una comisión investigadora, y en Oaxaca nos pusimos muy contentos porque el documento de la comisión investigadora describía muy bien lo que había pasado. Decía, hubo una suspensión de hecho de las garantías constitucionales, se violaron los derechos humanos de muchísima gente, hubo un uso excesivo de la fuerza, se realizó una campaña de intimidación contra la población que todavía persiste. Era un documento espléndido de denuncia y descripción de lo que había pasado en 2006. 2 años después se presenta el informe de la comisión investigadora, que es asumido por la Suprema Corte. Resumiría el punto central. El gobierno puede y debe hacer todo eso ante un movimiento popular como el oaxaqueño, que pone en jaque a las instituciones. Tiene la obligación de hacerlo, no solamente el derecho, no solamente la facultad. Y la crítica que se hace al gobierno no fue por los crímenes que cometió en 2006, sino porque actuó en forma tardía y con fuerza insuficiente. Dejó que avanzara mucho el movimiento y intervino hasta el final. Esto, claro, nosotros podemos explicarlo y tener una explicación técnica clara. En aquel momento pasó lo que pasó en Oaxaca porque teníamos un presidente ansioso de escapar de su puesto, Fox, y un presidente que todavía no sabía si iba a tomar posesión o no, y que estaba negociando, y en la negociación para poder tomar posesión Calderón, en la negociación uno de los elementos de la negociación era la cabeza de Ulises Ruiz, que debía permanecer en su lugar para que Calderón pudiera tomar. Por todo esto pudo darse la comuna de Oaxaca, por todo esto pasó lo que pasó, pero independientemente de eso, la Suprema Corte está diciendo que el gobierno puede y debe actuar
de esta manera, como bandas de criminales, y debe hacerlo en una fase temprana. Y entonces lo que habría hecho ahora el gobierno en Nochistlán es haber actuado con una fuerza letal desmesurada, claramente desproporcionada respecto a las gentes que estaban en el bloqueo, una fuerza letal de asesinato, realmente cometiendo abiertamente crímenes, y además esto hacerlo en una fase temprana del movimiento. Quisiera mencionar un par de cosas que he estado comentando mucho. Esto ocurre el 19 de junio. El 21 de junio, es un domingo, el martes, estamos en el funeral de uno de los muchachos que fueron asesinados. No es ninguna exageración, no es una expresión hiperbólica. Este muchacho fue asesinado, literalmente asesinado. Estamos en el funeral y vemos la emoción que nos conmueve mucho del padre, la madre, los 3 hermanos que están teniendo el dolor de su hijo brillantísimo y que está en su cajón. Al terminar el funeral, el padre dice: sí, infortunadamente ese es el precio que tuvo que pagar nuestra familia. La lucha nos enseña cosas así, pero esta lucha ya no puede detenerse. Entonces, la emoción, la muerte del hijo, no lleva a la parálisis, al retiro, a la depresión, sí lleva a la intensificación de la lucha. 2 días después, hay allí mismo en la Mixteca, un poco más arriba, adentro una reunión de campesinos productores de maíz, amaranto y jitomate. Se han convocado para distintas cosas que van a ver, pero la reunión prácticamente no puede tener lugar. Están muy agitados, están muy enojados, discuten otras cosas que las que tenían previstos, dicen con claridad que van a solidarizarse con los maestros, pero también dicen con toda claridad, después de criticar a los maestros, que la lucha ya no es de los maestros, que esta es una lucha social, que esta es una lucha de la sociedad, porque ya no se aguanta, dicen. Y dicen los campesinos de maíz: a lo mejor algunos de nosotros vamos a perder la vida en este proceso, en esta lucha, pero preferimos perder la vida de esa manera, luchando, y no perder la vida como la estamos perdiendo en el proceso al que nos han condenado. Hay una efervescencia muy clara de este tipo de lucha. Unos días después se realiza en Asunción, Nochistlán, una reunión que es una reunión de 27 autoridades municipales y comunales. No estoy denunciando algo secreto, se reúnen. Estos municipios, estas autoridades son muy representativas. Cada uno de ellos es como la cabeza de un grupo de municipios que están agrupados en alguna fórmula de organización. Entonces representan una parte importante, significativa de las fuerzas de Oaxaca. Hacen una enumeración en donde acuerdan estas autoridades municipales y comunales, acuerdan respaldar toda la lucha magisterial, ponen toda la serie de demandas, la salida de Nuño, toda una serie de cosas que han planteado los maestros. Hacen una crítica a los maestros de las cosas que han hecho mal, y la última parte de los acuerdos es la agenda de la sociedad, las luchas que ellos están haciendo, porque ya no es, lo dicen tal cual, ya no es una lucha de los maestros. Mencioné cómo era el paro antes de Nochistlán. Unas cuantas escuelas, quizás el 10%, el 20%. Después de Nochistlán, de pronto es prácticamente el 100% de las escuelas que paran. Vimos en alguna escuela una manta que dice: maestros, no los queremos aquí, los queremos en la lucha. Son los padres, los pueblos, los que cierran las escuelas, se encargan de las escuelas y comprometen a los maestros con la lucha. Lejos de ser lo que dice la campaña mediática, que los padres están exigiendo que los maestros atiendan a los niños, estamos viendo que ahora padres y pueblos mandan a los maestros a la lucha y participan en la lucha.
El paro abarca casi todo el estado y quisiera subrayar algo que me parece particularmente importante, en un sentido muy real, muy demostrable. Este movimiento es claramente lo inverso de 2006. Si lo que conté es que el movimiento de 2006 empieza en la ciudad, es por varios meses centrado en la ciudad de Oaxaca y se va extendiendo poco a poco a los pueblos. Este movimiento de 2016 es un movimiento que se desata sobre todo en el estado. Que hay en Oaxaca actividad, pero es una actividad limitada respecto a lo que está pasando en el conjunto del estado, particularmente en zonas como el Istmo y la Mixteca. Hay unas lecciones muy claras que ha aprendido la sociedad civil, que ha aprendido la sección 22, que han estado procesándose en Oaxaca para ver qué se hace. Ayer hubo una asamblea que duró probablemente de 10 a 11 horas. Se juntan aún un mayor número de autoridades municipales y estatales, se junta la sección 22 y se juntan más de 100 organismos de la sociedad civil. Yo diría que quienes se reunieron ayer en Oaxaca son muy claramente representativos de la sociedad civil. Claro, no está la iglesia, no están los empresarios en ese número, que son fuerzas sin duda considerables en Oaxaca, pero está el conjunto de la sociedad civil y están discutiendo claramente la agenda de la sociedad. Están incluyendo claramente todo lo que dicen los maestros, están mostrando cómo discutir la reforma educativa no es discutir solamente asuntos que conciernen a los maestros, sino que conciernen a toda la sociedad y que implican revisar a fondo todo lo que está pasando en todos los aspectos de la sociedad. Hacen críticas expresas a los maestros, a sus estrategias y al mismo tiempo que declaran que se mantiene su apoyo. Un elemento importante que se da allí y que ya se produjo en la CENTE, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido una de las críticas más vigorosas que se han hecho a los maestros. Es el problema de la herencia de plazas. Es de verdad una situación más o menos aberrante que se hereden plazas y que de pronto un chavo que no ha estudiado para maestro, que no le interesa ser maestro, que no tiene nada que ver con el magisterio, resulta ser maestro porque su papá al jubilarse le hereda la plaza. Esto ocurre en el CENTE. La CENTE está declarando con toda firmeza y claridad que la CENTE lleva años luchando contra eso, que es un acuerdo del caciquismo sindical y de sistemas de control del gobierno, que no es una postura que defiendan estos maestros que están en rebeldía. Entonces es importante que haya constancia ya clara de que la CENTE está manifiestamente en contra de estas prácticas sindicales corruptas y aberrantes con los cuales se tiene controlado al CENTE. El diálogo. Es cierto que ayer se tomaron decisiones importantes, que un dato relevante, había diálogo entre la CENTE y la sección 22 con el gobierno y se suspende este diálogo de manera arbitraria el 4 de julio del año pasado, antes de las elecciones. Y se suspende el 4 de julio de una manera que define la situación que persiste hasta hoy. El gobierno dice: seguimos platicando contigo solamente si aceptas la reforma educativa. Y si la CENTE dice, pues si lo que tenemos que dialogar es la reforma educativa, no me puedes pedir que antes de sentarme a dialogar renuncie a lo que estoy planteando. Esta es la postura y con esto se cancela el diálogo el 4 de julio del año pasado. Este año el gobierno finalmente, ante una gran presión nacional e internacional, reanuda el diálogo después de Nochistlán, pero es un diálogo que sigue planteándose en el vacío. El mismo día que se sientan en el diálogo se hace la declaración formal de Nuño en la Ciudad de México y de Peña en Canadá, diciendo la reforma educativa no se discute.
es una ley, es un mandato que tenemos que cumplir, no está en discusión, no está en la mesa, no vamos a discutir la reforma educativa. Entonces, ¿qué diálogo es ese? La gente no puede decir renuncio a todo por lo que estoy luchando, me rindo, acepto la reforma educativa y vamos a discutir cosas menores. Estos son los términos en que está hasta hoy el diálogo, aunque ayer se abran mesas y se habla de las cuestiones políticas, educativas y sociales. De alguna manera se acepta. Ustedes recuerdan, hace una semana se dice Gobernación, sí sigue el diálogo, pero vayan a hablar, si quieren hablar de algo educativo, vayan a hablar con Nuño, vayan a la SEP. Y en la SEP, mientras tanto, organizan al CENTE, que está totalmente controlado por el gobierno. Simplemente para recordar, los que están de dirigentes actuales del CENTE eran los socios y cómplices del Baster Gordillo, por los delitos por los que el Baster Gordillo está en la cárcel. Todos ellos están claramente agarrados por el gobierno, tiene el gobierno todas las pruebas para meterlos a todos ellos en la cárcel, los dejan en libertad para poder mantener el control del sindicato, para que estos dirigentes hagan lo que el gobierno necesita en distintos momentos. Entonces, en este momento sientan al CENTE, es interesante de todas maneras, corresponde en parte a una situación, de pronto empieza a cundir en todo el país un gran descontento de los maestros del CENTE, no de la CENTE, del CENTE, por las cosas que están implicadas en la reforma educativa. Y entonces el CENTE, 3 años después de lanzada la reforma educativa, empieza a presentar algunas de las reivindicaciones que debió haber presentado originalmente y se supone que empiezan a negociarlas, ellos sí, con la Secretaría de Educación, con Nuño. Pero la CENTE no acepta negociar con Nuño y plantea que de ninguna manera va a negociar con ese señor. Y finalmente, el día de ayer, ante el aumento de la presión y quizás por el aumento del conocimiento del gobierno de lo que está pasando, no solo en Oaxaca, sino en otras partes, deciden abrir el diálogo y va a estarse discutiendo, va a haber una mesa sobre temas educativos, una mesa sobre asuntos políticos y sobre asuntos sociales. La agenda se va a definir cuando empiecen las mesas en los próximos días. No está claro en qué medida la CENTE quiere y puede imponer en esa mesa de negociaciones la agenda de la sociedad civil. Si no lo hiciera, no solamente tendría problemas, particularmente en el caso de Oaxaca, ya se lo han dicho las autoridades, que no debería la sección 22 por ningún motivo concentrarse en negociar sus cosas y abandonar las otras, sino que se bifurcaría el movimiento y empezaría a tomar un camino inmensamente complicado. No se ve claro de ninguna manera cómo puede llegarse a una conclusión en ese diálogo. Que el gobierno reconozca a estas alturas que la reforma educativa fue un fracaso, que hay que abandonarla, que se plantea una iniciativa para echar para atrás la reforma educativa, parece algo sumamente difícil. Parece muy difícil que la gente declarara de pronto, ya se acabó, ok, ya conseguí, ya me van a recompensar unos descuentos, van a acabar con los cesados, vamos a liberar a los líderes que están en la cárcel. No sería una negociación que la gente pudiera aceptar y desde luego no sería el caso de la situación de la actitud de la sección 22. Entonces, tenemos cualquier cantidad de incertidumbres. Quisiera decir con toda seriedad y firmeza el viejo chiste: cualquiera que diga que sabe lo que va a pasar es que no tiene suficiente información. No tenemos la menor idea de qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar y no creo que nadie pueda saberlo. Es una situación sumamente especial. Es cierto que existe la posibilidad que de alguna manera, por algún acuerdo al que se lleguen con los dirigentes de la CENTE, es muy difícil llegar a las decisiones con quienes negocian por parte de la sección 22, porque dado que tienen a todos los dirigentes o en la cárcel o bajo amenaza, hay una dirección provisional sumamente débil que no puede hacer más que lo que la Asamblea le ordena, y la Asamblea le ha atado las manos.
Entonces, quienes se sientan por parte de la sección 22 tienen un panorama muy, muy acotado de cuáles son las cosas innegociables y cuáles son las cosas que sí pueden negociar. No hay flexibilidad en esos negociadores por las condiciones a que tienen condenados a la sección 22. Entonces, hay una intervención desde las asambleas de la sección muy, muy duras, está organizada. No sé si haya cambiado con la decisión de ayer. Ayer se tomó la decisión de organizar una caravana motorizada a la Ciudad de México el próximo domingo. La propuesta original era una caminata a pie, que tuvo mucho éxito hace unos años, pero se dijo, ahora no tenemos tiempo, entonces hay que hacer algo más rápido, vamos a hacer una caravana motorizada, y ayer había registrados 800 vehículos para esa caravana, que puede ser una caravana considerable que vendría a la Ciudad de México este próximo domingo. La CENTE ha anunciado que no detiene, que no suspende durante el diálogo sus estrategias de movilización, que van a seguir adelante con algunos ingredientes que no sabemos si son ciertos o no. Corre el rumor de que, además de los acuerdos que tomaron las autoridades que se dieron a conocer públicamente, tomaron algunos acuerdos para poder instrumentar estrategias. Tomaron el acuerdo de que en caso de que en alguno de los muchos bloqueos que existen todavía en Oaxaca, que han sido bloqueos flexibles con filtros, están suspendidas todas las corridas de autobuses comerciales, pero hay autobuses de la sección 22 para viajar de Oaxaca a la Ciudad de México, que son más baratos, muy confortables y muy eficaces, y que tienen paso libre por los bloqueos. Por los bloqueos pueden pasar coches particulares identificados, pueden pasar camiones de productores locales, no pueden pasar camiones de compañías transnacionales. Se hace propaganda del desabasto, hay mejor abasto que nunca de productos locales, aunque empieza a haber escaseces de sopas Maruchan y Frutsis y ese tipo de cosas que, claro, provoca una gran angustia de desabasto en Oaxaca. Entonces, se decide que en caso de que llegue la policía, el ejército a desbloquear en algún punto, en Nochistlán, por ejemplo, en los puntos que están en el Istmo, a donde han llegado también policías desde Chiapas, que no debe hacerse el desfrente, que deben tomarse inmediatamente videos para transmitir en vivo, para mostrar que la población no está provocando ninguna forma de violencia, que la población está retirándose del bloqueo, aunque no ayudando, que los policías sean los que levanten el bloqueo, pero que al mismo tiempo se avise a otro grupo de pueblos de la misma carretera para que levanten bloqueos. Así que la carretera seguirá bloqueada, aunque levanten cualquier bloqueo. Y que a lo mejor si levantan un bloqueo, habrá 10 bloqueos en esa misma carretera inmediatamente. Y cada vez que llegue la policía a levantar algunos, se levantarán algunos otros. Con esto quiero subrayar varios puntos que he estado tratando de poner sobre nuestra mesa de reflexión. Pues no hay que tener temor a la palabra, se trata de una insurrección. La gente está desafiando abiertamente a las instituciones, está desafiando al orden constituido y está realizando una lucha muy seria, organizada, con una multitud de demandas que coinciden todas en un descontento profundo con el estado de cosas. Quisiera combinar con esto la decisión de los zapatistas. El último comunicado es el cuarto comunicado que apoya el movimiento magisterial. Y los zapatistas no apoyan cualquier cosa y no las apoyan de la manera en que han estado apoyando esta. Y que además tienen mucho sentido de los tiempos políticos y de las formas que hay que hacer. Han visto y han vivido los zapatistas lo que está pasando en este sentido y por esto toman la decisión de cancelar el comparte y de abrirse a ese apoyo incondicional que entregaron el pasado domingo. Quiero subrayar lo que ellos dijeron. Dicen, es apoyo incondicional, quiere decir que no estamos, dialoguen o no dialoguen, hablen o no hablen con el gobierno, hagan o no hagan, nosotros los estamos apoyando. Y esto es lo que una serie de grupos sociales están expresando actualmente frente a esta insurrección. Los zapatistas dicen con toda claridad,
que se trata de apoyar un ejercicio de rebeldía. Usan la palabra rebeldía para referirse a lo que está pasando y es claramente un acto de rebeldía. Lo que quizás deberíamos reflexionar es cuál es la naturaleza de esta rebeldía. Es una revuelta, un estallido que puede ser llamarada de petate, que se enciende y se extingue aunque deje huellas como las de un volcán. Es una rebeldía circunstancial, es una rebeldía contra el señor Nuño y si cambian al señor Nuño se acabó la rebeldía. ¿Cuál es la naturaleza de esta rebeldía? No quiero excederme en el análisis, en la especulación, pero comparto algo de lo que estamos discutiendo en Oaxaca en estos días. Los especialistas, los teóricos de la revolución, los que estudian todas las revoluciones y tratan de encontrar elementos comunes en las revoluciones, plantean que hay una situación revolucionaria cuando se dan 5 factores. Cuando existe una crisis más o menos general en el funcionamiento de la sociedad, frecuentemente asociado a una crisis económica. Segundo punto es una cristalización más o menos rápida, acelerada, de grupos y clases sociales. ¿Qué es esto de cristalización? Que de pronto los miembros de una clase y de un grupo se juntan ante los eventos y empiezan a actuar en consenso, empiezan a responder, cristalizan sus demandas, están dispersos, están haciendo distintas cosas, pertenecen a distintas organizaciones, pero cristalizan frente a la situación revolucionaria. El tercer punto, el tercer factor, es que empiezan a surgir, a proliferar alternativas, propuestas alternativas que representan unas visiones diferentes a las dominantes, que empiezan a ponerse sobre la mesa del debate público, sobre la reflexión, distintas propuestas alternativas que representan un desafío al pensamiento dominante. El cuarto factor es una crisis en las élites gobernantes y en los aparatos estatales, que no están funcionando bien, que no están caminando adecuadamente y que hay conflictos internos entre ellos. El quinto es una crisis moral de las élites, cuando la gente deja de confiar en ellas, cuando han perdido su legitimidad. A estos 5 factores se agrega un sexto, que es existe un contexto internacional que, si no propicia, por lo menos permite que se desate, que esa situación revolucionaria se convierta en algo activo. Y desde luego estamos en Oaxaca reflexionando sobre la medida en que esta rebeldía, esta insurrección que estamos viviendo, que ya no podemos negar, que está a la vista de todos, que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, es o no una rebeldía que tenga un carácter revolucionario. Y si tiene un carácter revolucionario, ¿qué carácter es este? ¿De qué se trata? Una de las cosas en que parece haber consenso entre nosotros es que desde luego no tiene nada que ver con las revoluciones del siglo XX, que estarían condenadas, que ya no se trata de tomar los aparatos estatales, que no se trata de sustituir a funcionarios, que no es un golpe de mano o de Estado, sino que se trata de otro tipo de revolución en su estilo, en su sentido, que comprende algo que sin duda ha estado pasando en Oaxaca, que es la reorganización de la sociedad desde abajo, la reconstrucción de una forma de vida social y de formas de gobierno que vienen desde abajo, que se reconstruyen desde abajo y que implica que la gente toma en sus manos el manejo de sus propios asuntos. Un aspecto que circula entre nosotros es cómo estamos pasando paso a paso de los sustantivos a los verbos. Si yo hablo de educación, automáticamente me coloco en una situación de dependencia respecto a las instituciones públicas o privadas que me van a proporcionar el servicio educativo.
si en lugar de hablar de educación, hablo de aprender, yo recupero mi agencia, mi capacidad autónoma, mi capacidad de autar. Lo que necesito hacer es ver cómo ejerzo mi libertad de aprender en las condiciones más adecuadas. Estamos empezando a usar una expresión como la de sanar de la salud. El sistema de salud nos está enfermando y matando. Es una experiencia común bastante general y muy, muy general y sentida en pueblos como los de Oaxaca. Entonces estamos tratando de sanar de ese sistema que nos mata, utilizando el verbo, y sanar es implicar nuestras fuerzas, nuestras capacidades, las de cada uno de nosotros y las que socialmente hemos acumulado. Y así en cada uno de los aspectos, pasar de los sustantivos a los verbos. Y entonces es cambiar el sentido de las relaciones que tenemos entre nosotros. Yo personalmente llevo tiempo usando, lo he usado aquí en Oaxaca, perdón Paco, ya creo que es la cuarta vez, el texto del poema de Eduardo Galeano, que plantea en estos tiempos de miedo global. Hay unos que tenemos miedo al hambre y otros tenemos miedo de comer. Hay miedo al hambre de nuevo, 1.000 millones de personas se van hoy a la cama con el estómago vacío. Y los demás sabemos que todos los que estamos en este cuarto tenemos tóxicos en el cuerpo de lo que nos siguen vendiendo como comida. ¿Qué hacer frente a este hecho, que es un desastre mundial sumamente grave? ¿Esperar que el gobierno, la FAO, las instituciones van a remediar lo que ellos mismos crearon? ¿Esperar que Monsanto y Walmart tengan de pronto una epifanía moral que implique que el lunes van a hacer lo contrario de lo que están haciendo hasta ahora? No, se trata de tomar el asunto en nuestras manos y diríamos que esto es exactamente lo que está pasando. Que Vía Campesina, que sigue siendo la organización más grande de la historia humana, redefine soberanía alimentaria, dice nosotros debemos definir lo que comemos y nosotros debemos producirlo. Y pequeñas comunidades, pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan hoy al 70% de la población del mundo. El agronegocio, con 60% de control de los recursos alimentarios, alimenta solamente al 30% de la población. La forma de producción urbana de alimentos, que es una respuesta inevitable para el problema alimentario. Como el 60% de la población vive ya en las ciudades, tenemos que producir alimentos en las ciudades para poder sobrevivir. Está cundiendo como epidemia en el mundo entero y muy claramente se da en México. Estamos hablando de formas de una reconstrucción de la sociedad que habla de los verbos, de la construcción autónoma en medio de la tormenta y que implica definir nuevas relaciones sociales y crear nuevos núcleos, nuevas células de la nueva sociedad. Una de las cosas que también repetimos una otra vez en Oaxaca, la resistencia perderá tarde o temprano y tenemos una resistencia muy intensa. Hay 35 conflictos importantes en Oaxaca hoy, de pleito abierto frente a una minera, frente a un megaproyecto, frente a los eólicos del Istmo, frente a todas estas cosas. Si resistimos, perderemos en esa resistencia si la resistencia consiste solamente en decir que no. Tenemos que decir que no, tenemos que enfrentar esa política, esa acción, ese proyecto y al mismo tiempo construir otra cosa mejor que la que teníamos antes. Entonces, cada uno de estos conflictos, cada una de estas dinámicas de transformación están siendo al mismo tiempo la construcción de algo nuevo. Y estas estarían siendo las nuevas formas de nuestra rebeldía, de nuestra insurrección. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Ahora quizás todavía haya algunos tiempo para intercambiar ideas. Muchas gracias, Gustavo. Si alguien quiere preguntar, comentar algo, Susana. Yo tengo tres cuestiones que a mí me gustan. Es que hemos estado intercambiando cartitas, por eso. A ver si pudiéramos profundizar o que nos compartas más. Bueno, primero, mil gracias. Es súper iluminador, esperanzador y muy comprometedor, ¿no? Porque efectivamente oír esto es asumir
que pese a que uno se esfuerza, estamos inmersos en una campaña mediática en donde jalar información es realmente complicado. Para que la gente que está en el stream pueda llegar. Perdón. Bueno, no, cuidado con los cuellos. Ahí estuvo, así con eso, gracias. Bueno, entonces, las tres cuestiones que yo quisiera plantearte, la primera tiene que ver con los líderes encarcelados, ¿no? Con estos dos líderes acusados de lavado de dinero y narcotráfico y corrupción y etcétera, etcétera. ¿Cómo las bases de la sección y de la CENTE están procesando esta información? ¿En qué medida es toda una causa fabricada? ¿Qué impacto está teniendo esto en términos de la lectura de la sociedad? La otra cuestión, aunque la tocaste, y la tocaste de manera muy brillante, tiene que ver con la reaparición muy fuerte del EZLN, ¿no? O sea, como que durante mucho tiempo, han estado presentes, han participado en ciertos debates, pero me parece que este gesto de entregarles el dinero, ¿no? Entregarles comida, hacerse muy solidarios, ¿no? Y suspender su participación en el Festival de Compartición, me parece que está mandando una señal importante para las revueltas o insurrecciones en todo el país, ¿no? La tercera es tu opinión con respecto a las transformaciones entre el 2006 y el 2016 en el sentido del uso de la tecnología, ¿no? O sea, yo era bastante fan de la radio, ¿no? Y no me perdía los comunicados de la aguerridísima doctora, que además era una simpatiquísima, ¿no? Pero hoy que tenemos los streams para mostrar justamente en vivo la represión, que hay tanto video, que hay internet, que hay Twitter, ¿cómo ves? ¿Esto favorece la articulación de las luchas? ¿La gente en Oaxaca está tecnopolitizada en ese sentido? Esas serían como las tres cuestiones que me interesan. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Aldo Osorio. Muchas gracias, Gustavo, por todo lo que nos acabas de compartir. Yo hace unos meses te estaba escribiendo un correo para ponerme en contacto con gente de la Comisión de Verdad, que Resu, tan amable aquí, querida, nos hizo el favor de ponernos en contacto. Y lo que yo te quería preguntar, que estoy trabajando en mi tesis sobre la Comisión de Verdad de Oaxaca, es cómo la gente en Oaxaca está procesando actualmente, o sea, con los hechos recientes, el gobierno de Gabino Cue, siendo que él mismo llamó a crear una comisión de verdad, ¿no? Que quiso tratar de esclarecer lo que había pasado en 2006, 2007. Bueno, buenas tardes. Soy Rosy Zúñiga. Actualmente estoy por asumir la Secretaría General del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Hace poco tuvimos comunicación para invitarlo a nuestro foro, pero estaba muy ocupado. La verdad, ¿no se oye? Bueno, igual elevo la voz. La verdad, pues me congratulo con la versión. Claro que estamos como muy cercanas a esta otra lectura que es necesaria y urgente. Y creo que es importante esto que decía de cómo sostener la lucha, o sea, cómo sostener la lucha en esta rebelión, que no puede quedarse como una llamarada de petate, sino cómo hacerla sostenible. Y ese sostenimiento implica pues un compromiso de todos y de todas. Actualmente también estoy participando en un proceso de acompañamiento en la Tarahumara con Comunidad Rarámuri, donde hay un proceso muy crítico allá, con jóvenes que tienen que estudiar en bachilleratos o en, ¿cómo les llaman? En casas en albergues, donde se está promoviendo históricamente el desarraigo. Y eso promueve pues toda un proceso muy crítico, y además hay todo un proceso también de descomposición social. Y bueno, me parece que esto que decía de la lucha, la solidaridad latinoamericana pues tiene que hacer sentir.
me recordó la experiencia de Oaxaca con Cherán. En Cherán yo visité hace poco en su 5º aniversario, donde ellos, yo me sentí que estaba viviendo en la época, o me siento viviendo en una época de revolución y de independencia, donde el pueblo en sus propias manos toma la lucha. Estaba en las barricadas, que ellos le llaman las fogatas, no son barricadas, pero son las fogatas, y estar con las mujeres contando sus anécdotas de cómo trasladaron los cohetes en un rebozo gigante para defender el territorio, articulándose 149 fogatas, es algo así como que me pone la piel chinita, ¿no? O sea, cómo hacer la cosa organizada, planificada y pues con compromiso y cariño por nuestro país, ¿no? Gracias. ¿Quién más? O igual hacemos como una pila de preguntas. Bueno, Yo creo que una más. yo haría la última y sería si el componente de la narcoviolencia aparece en este escenario, ¿no? Porque un poco como tú lo estás planteando ahorita parece, bueno, que es el Estado, las fuerzas abusivas del Estado y la organización popular. Hay un riesgo, por ejemplo, de la narcoviolencia, porque pensando en el ejemplo que diste justamente ahorita de Cherán, ¿no? En Cherán sí sucede este elemento de los talamontes, la violencia paralegal, por ejemplo, y la legalidad. ¿En Oaxaca ves algo así? Está muy relacionada, es sobre las nuevas relaciones sociales. La doctora habló sobre las maneras de comunicarse del 2006 al 2012, que son a través de los medios alternativos, blogueros, periodismo ciudadano. Usted mencionó todo esto perfectamente, pero el papel de los medios de comunicación propiamente, si entendemos el valor desde la toma de las 400 mujeres de esta radio y televisión, entendemos entonces el valor de los medios periodísticos propiamente hablando. Mencionaba el tema del narco en Sinaloa, desde donde soy, pues el tema del narcotráfico nos lleva a un montón de cuestiones de análisis de qué tanto se confía en los medios de comunicación, qué papel, qué rol están jugando los medios establecidos en Oaxaca, si son legitimadores de los procesos del Estado, si están creando opinión pública, si están siendo censurados, sometidos, o vaya, qué papel los medios propiamente hablando. Lindísimas preguntas, muchas gracias, imposibles de contestar, pero haré lo posible. Yo diría, hay una muy clara contradicción en la relación de las bases sindicales de la sección 22 y sus dirigentes. Yo diría que las dos posiciones principales implican que durante 15 años por lo menos, las bases magisteriales en Oaxaca fueron educadas en seguir a los dirigentes, en esperar instrucciones de los dirigentes, y funcionaban con ese esquema vertical que traicionaba la estructura original, pero se fueron acostumbrando a eso y resultaba práctico y resultaba un mecanismo organizativo eficaz y las gentes hacían lo que los dirigentes decían. Lo que ahora pasa es que se produce, por una parte, desconcierto, y ahora ¿qué hacemos? No tenemos quien nos diga qué hacer. Los nuevos dirigentes no son de nuestros dirigentes, no son realmente quienes nos dirigen. Falta alguien que nos dirija. Y es un proceso, no es inmediato, es un proceso lento en que las bases están retomando el sindicato y retomando la capacidad de autodirección, escuela por escuela, región por región. Este es un proceso que se está dando. Hay algunos aspectos de las causas armadas contra los dirigentes que es conocimiento general en el sindicato de qué se trata. Es decir, se está llamando lavado de dinero a dineros que se manejaban por fuera de los cauces normales por los propios maestros y para los propios maestros. Es decir, que son mecanismos que la gente conoce, los maestros saben de qué se trata y saben que esa acusación específica no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa armada contra los dirigentes. Pero al mismo tiempo también se sabe dentro del sindicato que sí hay corrupción. Así que dentro del sindicato, dentro de la sección 22, ha habido distintas corruptelas. Entonces, es un desafío de la gente del sindicato, de los 80,000 maestros, 86,000, de retomar las fuerzas del sindicato, retomar la estructura, limpiar su propio sindicato, limpiar la casa. Parte de los encuentros están tomando como uno de los puntos de acuerdo limpiar la casa. Entonces, ahí no necesariamente nadie metería la mano al fuego por los dirigentes en la cárcel. No de las acusaciones que tienen, pero quién sabe
qué tanto haya o qué cosa esté pasando ahí. Pero hay un proceso muy, muy claro de retomar el control del sindicato por parte de las bases. Yo atribuyo una enorme importancia a lo que ha planteado el EZLA. Por una parte, reconociendo su olfato político, saben medir, saben sentir qué cosa está pasando y cuándo hacen qué cosa. Entonces, que ellos estén en este momento echando toda la carne al asador con los maestros, creo que es una señal de alerta para todos nosotros. Hay por lo menos que poner atención a esto, porque parece que sí es algo sumamente significativo. Yo diría que hay dos categorías que en este ámbito de estudiosos puede tener mucho sentido, pero que abarcan mucho más que los que se dedican al estudio y que vienen directamente asociados con los zapatistas. Hay dos categorías que se han trabajado bastante, pero que no circulan apropiadamente en nuestras conversaciones. Estas dos categorías yo llamaría la circulación de las luchas populares, una categoría que trabajó mucho hace 25 años Harry Cleaver, y la segunda, cómo se da la circulación, de qué manera circulan, de qué manera una lucha contamina a la otra. Si estamos viendo ese fenómeno con toda claridad, creo que vale la pena hacer un análisis más riguroso de lo que significa la circulación. Y la otra es una palabra, no me quiero extender en ella, quiero ponerla sobre la mesa como un tema central de nuestra preocupación. ¿Qué es eso de la articulación? La articulación de descontentos, de luchas populares, de expresiones generalizadas de resistencia y de rebeldía. ¿Cómo se articulan? ¿Cuándo se articulan? ¿Cuáles son los mecanismos de la articulación? La palabra se utiliza con toda claridad en la literatura para mostrar el contraste de la organización tipo sindical o partidario, que es una organización de afiliación a un conjunto de ideologías, líderes o constelaciones, para hablar de una articulación de los diferentes que van en distintos caminos, que van haciendo distintas cosas, que se unifican en torno a un rechazo, a un no tajante, a un no radical, a un no de coincidencia, pero que acepta la pluralidad de síes y que permite esta articulación. Yo siento que los zapatistas están muy, muy claramente invitándonos a esas dos cosas, a esta circulación y a esta articulación, y nos estarían diciendo, es posible que esto que hemos probado por 20 años, de cómo articularnos y cómo circular las luchas populares, y que probamos desde la Convención Democrática, el Frente Zapatista, la otra campaña, todos estos mecanismos que no funcionaron, quizás pueden ahora articularse con el CNI y los maestros, que estos serían los dos articuladores que pueden vertebrar por una serie de razones estos descontentos, pueden articularnos en la lucha actual. Creo que hay un aspecto que puede haber pesado en el ánimo de los zapatistas, aunque su convocatoria a Comparte era claramente una convocatoria política, iba a ser un evento político, iba a hacerse una expresión artística con contenido y sentido políticos. Para la visión general y especialmente la que iba a traducirse a través de los medios, era un festival artístico. Los artísticos se ven como en el ánimo de un festival, en un ánimo de fiesta. Si ustedes ven algunos del video que está circulando, el video de la danza de la resistencia, que es uno de los eventos que ya no se van a presentar, de los que habían preparado los propios zapatistas, las bases de apoyo, pues también se está viendo claramente el carácter político de esas danzas, de esas expresiones artísticas. Pero los zapatistas quizás anticiparon que el mes de julio va a ser un mes dramático en la lucha de los maestros, que va a ser una lucha muy difícil y que no pueden estar de fiesta ellos mientras los maestros están luchando. Entonces esto puede también haber influido en su decisión muy difícil de suspender el Comparte. Entonces creo que finalmente es un llamado más a lo que nos dijeron en mayo del año pasado. En el semillero de pensamiento crítico, nos exigieron multiplicar el pensamiento crítico.
Nos mostraron todo lo que son, todo lo que han pensado, todo lo que han reflexionado, todo lo que han construido en su sociedad. Nos lo presentaron de manera brillante y consistente en todas las maneras y nos dijeron, pero nos faltan conceptos, faltan teorías, necesitamos nuevos conceptos y nuevas teorías. Nos surgieron a multiplicar centros de pensamiento crítico en el país. Nos están diciendo que necesitamos pensar y repensar porque las anteriores categorías ya no nos sirven, no nos permiten entender lo que está pasando y menos aún construir lo nuevo. Entonces yo creo que esta es de nuevo una apelación adicional de los zapatistas a la tarea que no estamos cumpliendo. Y en este sentido, sobre ya dos cosas en las que ya no pude extenderme, de pronto vi la hora que era y me di cuenta que había hablado demasiado. Dos cosas que aprovecho ahora para decir. El corazón de las transformaciones que están en curso lo estamos experimentando con toda claridad en Oaxaca. Lo que está en el fondo de la crisis económica, la crisis del capitalismo, la crisis del Estado-Nación, la crisis política, lo que está en el fondo es la crisis del patriarcado, de 5.000 años de patriarcado. Y porque está en esta fase final, se vuelve de violencia suicida. Estamos expuestos a una violencia suicida que destruye la madre tierra, que destruye el tejido social, que destruye a la gente, que destruye de manera absolutamente irresponsable e inconsciente. Entonces, los zapatistas nos están haciendo un llamado a ir al fondo, de realmente calar hondo en nuestro análisis para que veamos cuál es la raíz de todo lo que nos está pasando y quizás ahí podemos juntarnos encontrando el patriarcado como la raíz de todo lo que padecemos. Y lo segundo es que los zapatistas nos están diciendo que parece que somos personas de lento aprendizaje, que desde hace un buen tiempo nos dijeron que estábamos en la Cuarta Guerra Mundial y a todos nos encantó el documento y dijimos que era genial y no lo tomamos en serio. Y lo que nos están diciendo los zapatistas una vez más, sí, compas, estamos en guerra y en la guerra no se puede ser neutral. En la guerra hay combatientes y se está de un lado o se está del otro. Y los que pretenden no estar en la guerra están siendo colaboracionistas con uno de los lados y quizás ni siquiera es el lado suyo. Entonces se trata de, yo creo, un recordatorio de los zapatistas de que sí estamos en guerra y que tenemos que abrir bien los ojos para ver en qué guerra estamos y qué posición vamos a tomar en esa guerra. Lo que no podemos hacer es pretender que no estamos en guerra. Cerrar los ojos y decir, no, yo estoy muy bien, yo estoy viviendo mi vida cotidiana, aquí no hay guerra. El uso de la tecnología. En Oaxaca se produjo muy claramente una reacción anti-APO en importantes sectores populares, particularmente en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Los medios contribuyeron decisivamente, a pesar de nuestro control alternativo de los medios, a convencer a la gente de algo que era finalmente un hecho. Por el movimiento, por la APO, sufrieron muchísimas gentes de la ciudad de Oaxaca. Los meseros, los artesanos, todos los que vivían de las actividades turísticas que desaparecieron por el movimiento. Cuando el gobierno atizó responsabilizando a la APO de toda esa catástrofe económica, la gente lo creyó y había razones para creerlo. Efectivamente, se destrozó la economía de muchas familias en Oaxaca, en la ciudad y sus alrededores, por el movimiento. Efectivamente, Oaxaca es una ciudad que tiene una parte sustantiva de su ingreso del turismo y este ingreso se arruinó por el movimiento. Y las gentes adquirieron una clara conciencia anti-APO. Tengo unas amigas en un poblado cercano a la ciudad de Oaxaca. Es un grupo de artesanas muy notables y hemos mantenido nuestra muy cálida amistad, a pesar de su postura anti-APO, a pesar de que ellos saben de mis compromisos con APO y que yo sé sus posturas anti-APO y sus críticas abiertas a la APO en 2006 y en los años siguientes. Estuvieron la semana pasada en nuestras oficinas, estuvimos platicando de distintas cosas y de pronto me dice la dirigente de este grupo de mujeres extraordinarias,
Me dije, ahora las cosas son distintas, me dice. Porque nosotros seguimos oyendo las tonterías que dicen en los medios y que antes era lo único que sabíamos de lo que pasaba. Pero ahora, dice, en cada una de nuestras familias hay un joven que nos dice, no mamá, no papá, así no son las cosas. Mira, yo tengo esta información que me llega por los celulares y que me llega por internet y que entonces está creándose ahí claramente un uso de la tecnología, en donde el uso intenso de las redes sociales que ahora tenemos, las radios por internet, nosotros tenemos Radio Tlayuda en Universidad de la Tierra y tenemos otra serie de radios y hay un mecanismo intenso de circulación de información por redes sociales. Una serie de reportes se hacen de Nochistlán a partir de los WhatsApp de docenas de teléfonos que estaban ahí activos, que circularon inmediatamente. Hay una serie de videos, elementos. El día 19 de junio en Nochistlán empezó a circular en ciertos medios locales un boletín de las autoridades donde decía, nuestros policías fueron desarmados a Nochistlán. Entonces, todas las confrontaciones fueron de actos de provocadores y pleitos entre la propia gente, declarando, lavándose las manos de lo que había pasado en Nochistlán. Cuando se empezaba a circular ese boletín localmente, empezó a circular en las redes sociales los videos y las fotos donde está un policía apuntando directamente, asesinando a una persona. Es decir, que el tipo de información que ahora circula, que está claramente permeando a la sociedad en Oaxaca, es un tipo de información diferente. Efectivamente, es un hecho que el WhatsApp y las formas alternativas de la circulación de redes sociales está siendo un factor que influye muchísimo en lo que ahora pasa. Y esto es interesante plantear cómo encuentros de autoridades comunales y municipales totalmente tradicionales, gentes campesinas que quizás no tienen la menor idea de cómo se utiliza un WhatsApp o un mecanismo de internet, están tomando acuerdos para que esos instrumentos que ven usados por sus hijos formen parte de la lucha, que están tomando decisiones que incorporan estos instrumentos para decisiones y acuerdos de cómo van a llevar adelante la lucha. Sí, esto es un componente indispensable actual de la lucha. Está siendo parte central de lo que está pasando. ¿Cómo está procesando la sociedad oaxaqueña lo de la Comisión de la Verdad? Con inmensa frustración. Ya no se trata solamente lo de Gabino Cue. Hace ya un par de años que en Oaxaca no se le llama Gabino Cue, sino Gabino Fue. Es el destrozo de su gestión, la forma en que traicionó, la forma en que las esperanzas que mucha gente habían puesto en él fueron traicionadas, y a raíz de los hechos de Nochistlán es claramente la terminación, el funeral político de Gabino. Y entonces se vive con inmensa frustración lo que hizo la Comisión de la Verdad, donde personajes muy destacados como Solalinde, como Diego Osorno, producen una serie de documentos, no los dejaron llegar demasiado lejos, bloquearon muchísimo las investigaciones de la Comisión de la Verdad, pero fueron suficientes como para poner sobre la mesa las informaciones, y esto significa que sabemos y de nada sirve que sepamos. No se cumple cabalmente las funciones de una Comisión de la Verdad, donde el solo hecho de dar a conocer la verdad por los culpables puede representar una posibilidad de ventilar socialmente un conflicto. Pero si uno piensa en que comisiones de la verdad extraordinariamente eficaces como la de Sudáfrica se dan después de que ha cambiado el régimen, y que en el nuevo régimen se están ventilando las cosas y algunos de los culpables forman parte de las declaraciones públicas, aceptan lo que hicieron, y esto puede contribuir a formas de recuperación de las normas sociales en la sociedad. Actualmente, todo lo de la Comisión de la Verdad, como otros aspectos de lo que está mencionado en otras preguntas, nos confirma en Oaxaca
que se vive de manera muy clara en expresiones populares muy, muy claras, que hace tiempo no vivimos en un Estado de Derecho, que eso que era una de las expresiones propias del Estado-Nación y que servía al funcionamiento capitalista general, ya no existe, que estamos viviendo bajo un estado de excepción en algunos países declarado y en otros no declarado, pero que esa es la condición real en la que estamos, y que el estado de excepción es una condición en que la ley se usa para impulsar la ilegalidad y certificarla legalmente. Es una aberración, es una locura, pero eso es la situación real que estamos viviendo. Y esto es parte de lo que tenemos que tener los ojos bien abiertos para reconocerlo. He estado comentando también que lo que no es ningún chiste, se dice que la mujer que representa la justicia tiene los ojos vendados para poder manifestar la imparcialidad de la justicia, que no ve las cosas a favor de uno u otro. Montesquieu subraya que no fue así, que le pusieron la venda en los ojos a la imagen que representa la justicia para que la justicia no viera lo que pasa durante un estado de excepción, porque pasa el puro horror, y es el puro horror en el que hoy estamos. La certificación del estado de excepción dice: legalmente establezco que hay algunos que pueden cometer cualquier cantidad de crímenes y son impunes. Entonces, lo que ahora tenemos es que no importa lo que nos dice la Comisión de la Verdad, tienen garantía de impunidad los que cometieron esos crímenes, como tienen garantía de impunidad los que cometen los de hoy. Y además, en la misma operación legal hay capas amplias, cada vez más amplias de población, que pierden todos sus derechos, que pierden todas sus capacidades, para las cuales el orden legal no existe, ha desaparecido. Dice Benjamin que los pobres, los jodidos, han estado viviendo siempre bajo un estado de excepción. Están familiarizados con esa situación, que para ellos no se respetan los derechos, ninguno de los derechos, para ellos no hay garantías individuales, para ellos no hay procedimientos jurídicos. Lo que ahora tenemos es que para capas cada vez más amplias de la población se está aplicando ese estado de excepción. Reconocer el estado de guerra en que estamos implica reconocer también que no existe ya el Estado de Derecho. Puedo decir de inmediato que en Oaxaca tenemos clara conciencia, y contaría lo que se ha hecho a partir de Nochistlán con todo detalle. No implica abandonar totalmente el recurso a procedimientos jurídicos. Todavía podemos utilizarlos. Todavía podemos utilizar la ley para sacar a un compa preso, para hacer algunas cosas, para cambiar una veda, para hacer ciertas cosas. Pero el que podamos utilizar todavía ciertos procedimientos jurídicos para ciertas cosas concretas y podamos tener algunos éxitos, y los estamos teniendo, no implica, no nos debe engañar, no nos debe crear la ilusión que existe el Estado de Derecho. Que esta es una condición general. No estamos en un Estado de Derecho. Y esto lo combinaría con la última pregunta. Yo creo que es muy importante, y en Oaxaca creo que lo hemos tenido bastante claro. No estamos enfrentados a una condición de narcoviolencia o un narcoestado. Es decir, que los narcos hubieran asaltado el poder o estuvieran ocupando segmentos, áreas de la realidad. Hemos estado diciendo que vivimos en un lodo social y político. En el lodo es imposible distinguir el agua de la tierra porque están mezclados. En la realidad mexicana, yo creo que con toda seriedad y rigor, es imposible trazar una línea que separe el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Son la misma cosa. Esa es la realidad. No es que aquí están los narcos, aquí están los criminales, y aquí están las instituciones, aquí están los policías. Lo que yo creo que nos representan es lo que todos sospechábamos y de alguna manera sabíamos. Ayotzinapa y Nochistlán son la prueba clarísima de que son la misma cosa, que son policías criminales, tan criminales como los que llamamos delincuentes y criminales. Una de las hipótesis que están... que para nosotros es muy importante analizar porque lo tenemos encima, es la medida en que se utiliza la violencia que se atribuye a los narcos
como un mecanismo de intimidación y de control para la realización de determinados proyectos o políticas. Hay un compa que hizo un análisis de las poblaciones de extrema violencia en el norte de la República, particularmente en Coahuila, en Nuevo León, de un grupo de poblaciones en que la violencia llegó a ser de tal grado que la población toda tuvo que huir. Entonces son pueblos abandonados, ya no hay nadie allí, ya nadie vive ahí. Y entonces él hizo el mapa de estas poblaciones y le superpuso el mapa de los planes de fracking en esa región y coinciden exactamente. Como si hubiera sido, utilizo este tipo de violencia para desalojar a la gente que resiste y entonces ya puedo hacer los proyectos que están concebidos. En el caso de Oaxaca, estimamos que aproximadamente 40% del territorio oaxaqueño ha sido entregado en concesiones a compañías, a corporaciones privadas que tienen concesiones a 50 años. La mayor parte de los territorios que están de por medio están en manos de pueblos indígenas que están resistiendo, que están oponiéndose. A que ustedes acaban de saber que se crean las zonas económicas exclusivas que vemos en Oaxaca desde hace un año con inmenso peligro, porque una de las principales estaría concretamente en el Istmo. Y nombran como director de la zona de las zonas económicas exclusivas a uno que apareció como candidato a gobernador en Oaxaca, pero que es el líder de los empresarios, un señor Candiani, un oaxaqueño conocido bien en Oaxaca por su historia. Una de las hipótesis que circula entre nosotros es que se busca doblegar, domesticar, liquidar a la sección 22 para poder ir por todo lo demás. La hipótesis es, si logramos acabar con estos que están tan organizados y son tan grandes, bueno, pues los demás no nos van a poder hacer frente. Se crea la intimidación de la población que permitirá seguir adelante porque sentimos que van por todo en Oaxaca. Y en esta estrategia de ir por todo, que para esto tenemos 28,000 policías militarizados que ya fueron reforzados, que ya empezaron a llegar nuevos contingentes de policías, algunos que los trajeron por avión porque no podían pasar por la carretera, se está combinando con la llegada de un nuevo tipo de amenaza narco. Desde hace 10 o 15 años en Oaxaca a nuestros amigos que iban de Oaxaca a Juchitán, les decíamos, mira, vas a pasar por estos 7 pueblos, no te detengas ahí aunque se te haya ponchado una llanta. Son pueblos que están en manos de los narcos, pero narcos estilo Padrino, es decir, el narco que ahí controla, maneja producción y tráfico, está realizando una cantidad de bienes para la población. La población se siente segura, no hay ahí internamente ningún tipo de violencia, la población recibe una cantidad de beneficios económicos de todo tipo y entonces la población respalda esa organización y esa protección. Y cualquier persona que se aparece por ahí es visto como un enemigo posible, un policía o alguien que llega a espiar. Entonces a cualquier persona que se pare ahí, aunque sea por accidente, tiene encima a la población. Bueno, entonces sabíamos que ese tipo de cosas ocurría en Oaxaca, que en la selva de los Chimalapas había batallas aéreas, porque hay una parte impenetrable de la selva y entonces ahí habían construido los narcos algunas pistas aéreas en donde los aviones colombianos aterrizaban ahí para seguir su viaje, entonces llegaban aviones que bombardeaban las pistas. Estas cosas pasaban. Sabíamos que en algunas áreas de Oaxaca, no exactamente por lo que llamamos narcos, sino había distintas mafias, algunas asociadas con el PRI, otras independientes, que controlaban, por ejemplo, todo el comercio del centro de la ciudad de Oaxaca, está pagando precio de protección, pues no pueden estar allí sin ese precio de protección. Pero está llegando recientemente la opresión que empieza por el teléfono y que sigue teniendo algunos otros aspectos de amenazas de zetas o amenazas de otros grupos criminales, como si se pensara en introducir en el cóctel de represión y agresión para Oaxaca esta posibilidad de este tipo de criminalidad. Entonces estamos viendo, decir, que creo que hay conciencia creciente en Oaxaca que la única defensa frente a eso es la fórmula Cherán, lo que ellos tienen.
son la policía comunitaria, que está en 4 de cada 5 municipios de Oaxaca, que son su propia policía, su capacidad de autodefensa, que nos llevaría, esta es una cosa que estamos discutiendo, a una discusión complicadísima del límite de la no violencia. No queremos violencia, no estamos dispuestos a entrar en el juego de violencia que están creando el capital y sus administradores estatales, pero ¿hasta dónde significa esta no violencia? ¿La defensa en la casa va a implicar también no violencia? ¿Vamos a predicar no violencia cuando nos asalten en nuestras casas? Esto es lo que están pensando muchas gentes en Oaxaca. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a resistir y enfrentar lo que se nos viene encima? No se nos viene en el futuro, sino que ya está, ya lo tenemos encima. No nos va a pasar, nos está pasando. ¿Qué hacemos frente a ello? ¿Y cuál va a ser el estilo de esa resistencia? Hay una pregunta muy clara de cómo sostener todo esto. Obviamente se necesita, y muy claramente, los ejercicios de solidaridad. Y yo creo que en este momento la solidaridad con los maestros y con el movimiento magisterial es una iniciativa de autodefensa, es una lucha para protegerse, es una expresión de la lucha propia. No es ayudarlos, sino ayudarnos. Es como nosotros nos empezamos a proteger de lo que tenemos también encima, aunque no lo veamos tan claro, aunque no lo tengamos tan encima como lo tenemos nosotros, cómo hacemos algunas expresiones de solidaridad. Ahora, un tema que evidentemente es muy difícil de discutir es la discusión de la planificación. Literalmente decimos muchos de nosotros que estamos regresando del futuro, que como dice el maestro Agamben, el futuro ya no tiene futuro, que en las circunstancias actuales una de las peores cosas que podemos hacer es estar planificando el futuro, y que ese es el momento en que provoca la desarticulación y la desinflación de los movimientos, que es la recuperación del presente, hacer las transformaciones en el presente, hacer las cosas que necesitamos hacer hoy, no para avanzar hacia una posible tierra prometida de cualquier color, tamaño y condición. Se trata de hacer, como también nos han dicho los zapatistas una y otra vez, de nunca separar medios de fines, que esto ha sido atroz para la izquierda. Si tengo el gran fin de la revolución socialista y el gran sueño de otro tipo de sociedad, se valen todos los medios y puedo matar, corromper, traicionar, hacer cualquier cosa. Los medios son horrendos porque mis fines son grandiosos. No, dicen los zapatistas, no debemos separar medios de fines, son la misma cosa. Y si no separamos medios de fines, esto implica instalarnos de nuevo en el presente, que es lo único que tenemos. Del futuro nada sé, salvo que no existe y que no sé si pueda existir para mí. No sabemos nada del futuro. Planificar hacia el futuro, decir el sentido de la revolución, cuáles son las propuestas de la revolución, hacia dónde debe ir el movimiento, puede ser en este momento muy contraproductivo. Fue el señor Marx el que dijo, todo aquel que está pensando lo que pasa después de la revolución tiene que ser un reaccionario. Y hay un fondo de esta afirmación que es muy claro. Si nos imaginamos esos futuros, como estamos instalados en esta sociedad, en este sistema de percepción, ese futuro imaginado no es más que proyección, es una forma más de reproducir el sistema, es cambiarlo todo para que nada cambie. Entonces, si queremos realmente que pase algo nuevo, tenemos que reconocer que no tenemos la más puta idea de qué cosa va a ser. Muy bien. Que el resultado va a ser fruto de montones de iniciativas de muy distintos índole, de gentes que van en distintos caminos, y que el conjunto de las iniciativas va a producir el resultado de una nueva sociedad. Nos unimos por lo pronto hoy aquí en todo lo que no queremos. Si hacemos una encuesta en este salón, en todo el ITESO, en todo Guadalajara, hay un montón de cosas que toda la gente dice que no. El descontento es grande para todos.
Hay muchas cosas que rechazamos. Quizás no, algunas cosas unos las rechazamos más claramente que otros, pero hay rechazos muy claros. Ese es el consenso que nutre la lucha. Y nos abrimos a la pluralidad de síes. Y si nos abrimos a la pluralidad de síes, y hay unos que están viviendo de una manera, los zapatistas dicen todo el tiempo, nosotros estamos contentísimos de lo que tenemos, pero sabemos que este no es un modelo para los demás. Muchos que adoran a los zapatistas no planearían irse a pasar el resto de su vida en Oventic. No sentirían que esa es una posibilidad real para ellos y sus familias. Tienen distintos contextos, distintas proyecciones, distintas maneras de vivir. Si todos nos ponemos en movimiento articuladamente, si nos estamos articulando y producimos, terminamos de, acentuamos, aceleramos el derrumbe del mundo que conocemos, va a surgir un mundo nuevo que no tenemos la menor idea de cómo será. Esperamos que sea el fruto de todos nuestros esfuerzos, esperamos que sea mejor que este horror que tenemos, pero no sabemos qué será. Arruinar nuestra lucha con una proyección de futuro, diciendo, aquí está el camino, esta es la bandera, hacia esto tenemos que ir, es lo que va a producir inmediatamente. Unos van a decir, sí, eso está muy bien, yo estoy contigo, y otros dirán, no, ni madres, eso no es para mí, yo no quiero ir por ahí, y empezamos a desarticularnos, a pelearnos. Entonces, mantenernos en el presente y en el no dedicar mucho tiempo, ningún tiempo a la planificación, para poder mantenernos unidos en esta articulación transformadora. Creo que estas eran todas las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que aquí le paramos. ¿Quieres decir algo? Que si te acercabas el micrófono para... Mira, te estaba diciendo por Telegram que si quería cerrar con un agradecimiento a Gustavo, y entonces, gracias, el micrófono va para el otro lado. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, han sido varias conversaciones muy nutritivas, ¿no? Hay que pensarle, hay que hacer mucho, hay que reflexionar, hay que darle la vuelta y no pensar que el futuro lo conocemos. Muchas gracias, Gustavo. Va a Rosana el micrófono. Primero, muchas gracias a Paco Morfín por compartirnos a su invitado de honor, que no se lo quedó guardado, y sobre todo al jefe que nos dio aquí asilo en la sala de juntas del DESO, y decirle a Gustavo que cada vez le aprendemos más, que cada vez es más difícil pensar, que pensar en medio de la tormenta se está volviendo una tarea muy complicada, pero que sabemos que estamos juntos y juntas, y que este necropoder predador no tiene límites y que va por todo. Y entonces la cosa es muy seria, y yo te quiero dar mucho las gracias, sobre todo porque me encanta ver a tantos jóvenes oyéndote. Perdón. Rosana, me llevo claramente esa emoción. Estoy muy contento de haber venido a Guadalajara. Este viaje, estos 3 días han sido enormemente enriquecedores. Me siento realmente muy contento de lo que aprendí en estos días y del contacto efectivamente con grupos de jóvenes. Mi contacto con Hilando Pensamientos me llenó de esperanzas, de energía. Es una alimentación, una nutrición muy, muy clara de todo lo que estamos haciendo y luchando en Oaxaca. He estado comentando con Paco, y lo quiero decir con toda seriedad, que los 80 años me tomaron por sorpresa, no me había dado cuenta, y de pronto me tengo que dar cuenta que estoy en esa edad. En esa edad me ha ocurrido una cosa que es particularmente bella, que forma parte de un gozo cotidiano, que es ahora levantarme cada día, y al momento de despertarme y levantarme,
sentir un gozo enorme porque tengo otro día de vida. No esté viendo mi muerte, pero es que uno debe saber en qué edad está. Y en este momento es una sensación del regalo de estar vivo, que gozo de una manera muy, muy grata. Y este gozo que tengo en las mañanas cuando me levanto, en circunstancias como esta de estos días que he vivido aquí en Guadalajara, se complementa con un gozo muy grande que tengo al estar en estos días y al ver todos esos jóvenes, que hay una enorme madurez. El pensamiento que oí en estos días, particularmente de voces jóvenes, tienen una enorme madurez, ya recorrieron un largo trecho, ya no están atrapados en el mundo en que fueron educados, están dejando atrás la más grave de nuestras crisis, que es la crisis de la imaginación. Lo que sentí, lo que viví, lo que experimenté en estos días fue cómo estos jóvenes están empezando a imaginar un mundo nuevo en el que quieren empeñar la vida. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, Paco. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.